Faustino Catalina. Iglesia Noticia. COPE. Estar informado. Saludos amigos, muy buenos días en este domingo 24 de septiembre de 2017, festividad de la Virgen de la Merced. Al comienzo de Iglesia Noticia, el espacio semanal aquí en la cadena COPE en el que repasamos para ustedes las principales informaciones de esta semana en la actualidad de España y del mundo. Este es el programa 1534 que hacemos hoy con Óscar Gómez en el control de sonido y con Amparo Latre en la producción y con el adelanto de los principales asuntos de esta semana en estos titulares. El Papa ha nombrado a Sebastián Taltabul nuevo obispo de Mallorca, diócesis de la que ya era administrador apostólico el hasta ahora obispo auxiliar de Barcelona. Los obispos catalanes piden sensatez ante el momento delicado de la historia de Cataluña, al tiempo que instan a los cristianos a que ayuden a la sociedad para que sea un espacio de fraternidad, libertad y paz. Solidaridad del Papa y de la Iglesia española con las víctimas del terremoto de México. Francisco admite que la Iglesia llegó tarde en la lucha y la respuesta contra los abusos sexuales a menores. El Vaticano ha presentado un documento para la educación en el humanismo solidario que será enviado a organismos eclesiales de todo el mundo. La Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada ha presentado una nueva campaña de apoyo a la Iglesia de Nigeria y a las víctimas del grupo yihadista Boko Haram. El cardenal Ricardo Blázquez inaugurará el primer año jubilar teresiano el próximo 15 de octubre. Iglesia Noticia. COPE. Estar informado. Comenzamos el programa de hoy con el último cambio episcopal que conocimos a mediodía del martes, cuando el Papa Francisco nombró nuevo obispo de Mallorca a Sebastián Taltabul, obispo auxiliar de Barcelona y administrador diocesano desde hace algo más de un año de la diócesis insular. El nuevo obispo tiene 69 años, nació en Menorca, donde desarrolló gran parte de su trabajo pastoral. Además, fue durante unos años secretario de la Comisión de Pastoral en la Conferencia Episcopal. El comienzo de su nuevo ministerio está previsto para el próximo 25 de noviembre. Nos recuerda su primera comparecencia tras su nombramiento desde COPE Mallorca, Yulene Valdés. Tras un año como administrador apostólico de la diócesis de Mallorca, el Papa ha nombrado a Sebastián Taltabul obispo de Mallorca. Taltabul ha instado a la comunidad cristiana a hacerse notar en la vida de la isla, porque puede aportar muchísimo. Su lema episcopal es «Vosotros sois mis amigos», y ha asegurado que trabajará por una iglesia más cercana y que sirva mejor al pueblo. El lema episcopal que elegí es una frase de Jesús: «Vosotros sois mis amigos», y es lo que he intentado. Una pastoral que no crea amistad no funciona. Yo os preguntaría, yo he aceptado el cargo, pero ¿vosotros me aceptáis? No lo sé, os lo pregunto. Muchas gracias. Taltabul se mantendrá como obispo auxiliar de Barcelona hasta que el día 25 de noviembre, en la Catedral de Mallorca, tome posesión de la diócesis mallorquina. El obispo ha hecho hincapié en la importancia de que la comunidad cristiana aporte su punto de vista ante las situaciones de mucha complejidad humana y social que será necesario afrontar. La Conferencia Episcopal Tarraconense ha hecho un llamamiento a la sensatez ante el momento delicado de la historia que vive el país, al tiempo que pide por todas las personas que tienen la responsabilidad del Gobierno en las distintas administraciones públicas de la gestión del bien común y de la convivencia social. Añaden que la Iglesia quiere ser fermento de justicia, fraternidad y comunión y se ofrece para ayudar en este servicio por el bien de nuestro pueblo. Se anima a todos, especialmente a los laicos cristianos, a ser responsables y comprometidos en la vida pública para avanzar en el camino del diálogo y del entendimiento, del respeto a los derechos y las instituciones y de la no confrontación, ayudando a que nuestra sociedad sea un espacio de fraternidad, libertad y paz. Que la sensatez y el deseo de ser justos y fraternos nos guíe a todos, concluyen los obispos de Cataluña. También se refiere a la situación actual en su carta pastoral de este domingo, dedicada a la patrona de Barcelona, la Virgen de la Merced, el cardenal arzobispo Juan José Omella, con estas palabras. Sé que estamos viviendo momentos complejos en nuestro país. No podemos ni debemos ser agoreros de calamidades. Debemos trabajar todos por poner ternura y misericordia a nuestro alrededor. Debemos evitar la confrontación, la violencia, el desprecio de los demás. Pidámosle a la Virgen de la Merced que nos ayude a mantener firme nuestra esperanza también en las personas que nos rodean. Pidamos cordura para nosotros y nuestros dirigentes, para las familias y los pastores de la Iglesia. Dios lo puede todo. Confiemos en su ayuda.
También sobre Cataluña y el actual momento sociopolítico habló en la apertura de curso de la Universidad Pontificia de Salamanca el presidente de la Conferencia Episcopal, el cardenal Ricardo Blázquez. COPE Salamanca, Silvia Merchán. La Iglesia española está pendiente y muy preocupada por todo lo que está aconteciendo en Cataluña. Prueba de ello, ha señalado Ricardo Blázquez, es que en el seno de la Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal, que se celebra la próxima semana, se va a hablar y se va a decidir si se lanza un comunicado a nivel de Iglesia. En este momento, lo que pide Blázquez es sensatez y concordia, recordando el espíritu de la concordia del que hizo gala en su día Adolfo Suárez. Tenemos que verlo, no sabemos todavía, porque la próxima semana, si Dios quiere, tenemos la reunión de lo que llamamos la Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal. Estamos muy atentos todos y, lógicamente, con mucha preocupación y también con esperanza. Yo pido al Señor que el seni, la sensatez, venga sobre todos nosotros. Blázquez hacía estas declaraciones durante la inauguración del curso de la Universidad Pontificia de Salamanca el pasado viernes, que afronta con ilusión, decisión y esperanza. Es, ha manifestado, una oportunidad para los alumnos que les sirve para poner los cimientos de su vida. Esta semana se han celebrado en Madrid las Jornadas Nacionales de Delegados de Pastoral de la Salud, centradas en esta ocasión en el acompañamiento a la familia cuando afronta la enfermedad de uno de sus miembros. El responsable de Pastoral de la Salud en la Conferencia Episcopal es Jesús Martínez Carracedo. El modo de tratar o de curar en nuestra sociedad se da bastante de forma individualista. El centro es el enfermo y muchas veces nos parece que la familia, incluso en nuestros hospitales, parece que estorba, ¿no? Y entonces, cuando un miembro de la familia enferma, pues toda la familia se resiente, y que no es un problema, sino que la familia deberíamos presentarla o tratarla como una aliada en el cuidado del enfermo, al mismo tiempo que necesitada, pero también cuidadora. Y para eso, pues, era necesario buscar también de qué forma podemos dar protagonismo a la familia en esta sociedad de cuidados, de qué forma podemos trabajar juntos y descubrir qué herramientas pueden ayudarnos a cambiar esta forma de trabajar o este estilo de cuidado, ¿no? Para los creyentes, recuerda Jesús Martínez Carracedo, la fe aporta una actitud esperanzadora ante las situaciones de enfermedad y dolor. Por una parte, la fe les puede ayudar personalmente, como familia, a afrontar, sobre todo, a aceptar la situación de la enfermedad para poder vivirla y adaptarse a los cambios que supone dentro de una familia el que un miembro esté enfermo. Eso implica también estar atentos a los síntomas de la conspiración del silencio que a veces se da en las familias y a nosotros desde la Iglesia se nos invita a transmitirle que desde la verdad se trabaja mejor y por eso como Iglesia no solo atender a esas familias que necesitan, sino también atender a aquellos enfermos que no tienen familia. Y convertirnos la Iglesia en comunidad, familia para esos enfermos, apoyo religioso, apoyo espiritual y apoyo humano, ¿no? Después de numerosos intentos de acuerdo sin resultados, el Obispado de Barbastro-Monzón ha recurrido a la vía civil para solicitar actos de conciliación con la diócesis y el Museo de Lérida para la devolución de 112 bienes propiedad de las parroquias altoaragonesas que se encuentran en depósito en el Museo Diocesano y Comarcal de Lérida. Nos lo cuenta desde COPE Barbastro, Ascen Lardiez. El Obispado de Barbastro-Monzón presentó el pasado mes de julio sendas demandas de conciliación judicial con el Obispado y el Consorcio del Museo Diocesano de Lérida para instar la devolución de las 113 piezas de arte aragonesas depositadas en Lérida y abrir así el camino a una posible demanda civil. El Obispado se remite a una nota de prensa en la que señala que todos los intentos de conciliación administrativa y extrajudicial han resultado infructuosos, como la última reunión mantenida en mayo pasado entre las dos diócesis y el director del consorcio del Museo de Lérida. No hubo resultados entonces y ahora se escoge una vía con el propósito de evitar un pleito largo y costoso. Desde su llegada a la diócesis, el obispo Ángel Pérez ha buscado de manera discreta el entendimiento con Lérida para dar cumplimiento a las sentencias vaticanas que han instado desde 1998 a devolver los bienes a sus propietarios, las parroquias aragonesas. Ante la falta de resultados y por primera vez en la historia de este largo litigio, la diócesis de Barbastro-Monzón opta por recurrir a la vía civil con esta solicitud de conciliación aún no tramitada. De no obtener los frutos deseados, podría desembocar en una demanda.
El arzobispo de Toledo dedica su larga carta pastoral para el nuevo curso a la educación, que no es adiestramiento, y la importancia de ver de manera unitaria la totalidad de la persona en todas sus dimensiones, incluida la trascendente. Sería importante, añade Braulio Rodríguez, que los partidos políticos renunciaran a colocar su ideología en una posible ley de educación, lo cual sería una enorme contribución a la sociedad civil a la que dicen servir. El arzobispo primado analiza en esta carta el momento actual de la educación católica, la importancia de los padres para educar en la fe y fortalecer la formación de sus hijos y el avance de lo público, de un estatalismo creciente que se está instalando en nuestro país. Concluye con una llamada a revitalizar nuestra Iglesia más allá de la resignación, el miedo o el lamento, en el marco de la familia y de las instituciones pastorales y educativas. Nos vamos ahora hasta Valencia para conocer el contenido de la última carta pastoral del cardenal Cañizares, en la que analiza 4 proyectos legislativos que se votarán próximamente en el Parlamento. COPE Valencia, Luis Agudo. En su carta de esta semana, el cardenal Cañizares llama a movilizar las conciencias cristianas de la diócesis ante 4 proyectos legislativos de inminente entrada ya para su aprobación en el Congreso de los Diputados y que son abiertamente contrarios al hombre. Los cristianos hemos de ser en estos momentos lo que nos dice el Evangelio: levadura, luz y sal de la tierra. Y en España, de una manera muy especial. Aparte de otros temas, tenemos el próximo mes la presentación o la discusión ya en el Parlamento de 4 leyes que van a ser terribles para España: ley de género, ley de vientres de alquiler, ley de eutanasia y ley de libertad religiosa, porque son leyes inicuas. Y añade también que es terrible e insoportable el calendario que se pretende imponer desde algunos grupos radicales y no tan radicales a la totalidad de la sociedad española. Siento tener que hablar así, concluye, pero tengo que hacerlo porque de otra manera sería infiel a mi ministerio episcopal, a las enseñanzas de la Iglesia y a la Iglesia misma. En Ávila se han presentado los principales actos religiosos que tendrán lugar en la ciudad con motivo del año jubilar teresiano, que comenzará el próximo 15 de octubre con una misa celebrada por el presidente de la Conferencia Episcopal, el cardenal Ricardo Blázquez. Nos detalla lo más destacado desde COPE Ávila, Auxi Rueda. Una multitudinaria Eucaristía y la apertura de una puerta santa son los puntos fuertes de los actos de inauguración de este primer año jubilar teresiano. La puerta santa se abrirá en el convento que fue casa natal de Teresa de Jesús, y con ella se quiere simbolizar una de las frases con las que Santa Teresa comienza su conocida obra Las Moradas. La puerta para entrar a este castillo es la oración. Así lo cuenta el prior del convento, el carmelita David Jiménez. Se va a abrir una puerta, una de las rejas que cierran el atrio, hará de puerta santa durante todo este año. Al igual que en otros lugares donde se lucra la indulgencia de un año jubilar en otras diócesis, hay una puerta santa por la que los peregrinos atraviesan para comenzar ese itinerario, esa pequeña peregrinación, y ganar así el jubileo. Será el obispo de Ávila, Monseñor García Burillo, el encargado de abrirla, para lo que utilizará una llave realizada ex professo para este momento tan especial. Una vez que haya abierto la puerta santa, el obispo se dirigirá hasta la capilla del nacimiento de Santa Teresa, donde depositará una petición de oración para todo el año jubilar en la urna allí presente. El año teresiano comenzará oficialmente el 15 de octubre, fiesta de Santa Teresa de Jesús, con una Eucaristía presidida por el cardenal Ricardo Blázquez, arzobispo de Valladolid y presidente de la Conferencia Episcopal. El lugar elegido para la celebración será la Plaza del Mercado Chico, a los pies de la iglesia de San Juan, donde Santa Teresa recibió las aguas del bautismo. El obispo de Jaén, Amadeo Rodríguez Magro, ha publicado una extensa carta pastoral para el inicio del nuevo curso en el año de la comunión, con algunas reflexiones sobre el camino misionero para llegar a todos. COPE Jaén, Antonio Agudo. Se trata de una extensa y profunda en contenido carta, donde el obispo jienense recupera parte de su primera homilia como prelado en el Santo Reino y señala que el olor de la comunión es el característico del apóstol. El obispo es principio y fundamento de la unidad en la Iglesia particular, y está llamado a promoverla entre las personas, las instituciones y los programas con los que se teje la identidad de una diócesis con alma y con rostro. Monseñor Rodríguez Magro insiste en llevar el mensaje evangélico no solo más allá, también más acá, a nuestro entorno más cercano, apelando al compromiso que tenemos como cristianos, y escribe: hace un año que empezamos un camino hacia el sueño misionero de llegar a todos. Asumíamos así el reto de la Iglesia de siempre, el de anunciar el Evangelio en todas partes y a todos los hombres y a todas las mujeres. El sueño misionero es parte de todos y un objetivo básico del plan de acción pastoral, que se sitúa, según el obispo, en lo que el Papa considera una impostergable renovación pastoral. Esta palabra, precisamente impostergable, es la que deberíamos aprender a pronunciar y, sobre todo, situarla entre nuestras favoritas.
La Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada ha presentado su nueva campaña con el lema Libres ante el terror, de apoyo a la Iglesia de Nigeria y a las víctimas del grupo yihadista Boko Haram. Una campaña para ayudar a sostener a las viudas y huérfanos víctimas de este grupo guerrillero de la diócesis de Maiduguri, además de reconstruir las casas de las aldeas cristianas que han sido destruidas. En Herrera en COPE estuvo Rebeca, católica, madre de familia, que fue secuestrada y violada por Boko Haram durante 2 años. En Herrera en COPE, Rebeca Vitrus habló de las torturas y las violaciones a las que estuvo sometida durante el secuestro. Dio detalles de cómo intentaron convertirla al Islam y de cómo la fe fue su principal ayuda en los momentos más dolorosos. Yesu almasihu ne na sashe zuciya na dun kowane tam za su ce min in yi sallah sai na kira ya Yesu ka cece ni. Vino de fe que tengo en Jesucristo. Siempre cuando pasa algo, siempre estoy allí interiormente rezando a Jesucristo para que me da más fuerza. En pleno cautiverio nació Cristóbal, al que no pudo evitar odiar en algún momento por pensar que podía terminar siendo como los secuestradores. La Iglesia, explicó, ha sido la que le ha ayudado a salir de esta encrucijada. Din bishop yana kula da mu da fadodi na kusa da mu. Gracias al obispo y los padres de la iglesia estamos sobreviviendo. Que sin apoyo de esta gente, pues no habrá vida para nosotros. Ayuda a la Iglesia Necesitada comienza el curso con el lanzamiento de esta campaña. Cristianos en Nigeria, libres ante el terror, y con testimonios como el de Rebeca que muestran que el mal nunca tiene la última palabra. Iglesia Noticia. COPE. Estar informado. El deporte en estado puro, el mejor espectáculo jamás visto en la radio. El de los goles, el de la emoción. ¿A qué esperas para sumarte a tiempo de juego y narrar un partido con el número 1? Con Manolo Lama, con el comunicador mejor valorado en la radio deportiva. ¡Va a comenzar el partido! Matrículate ya en el curso de especialista en periodismo deportivo organizado por la Fundación COPE y dirigido por Paco González. Título propio. Llama al 670 98 0805 o escribe a info@fundacioncope.com. El equipo líder indiscutible de la radio deportiva te espera. Iglesia Noticia. COPE. Estar informado. Comenzamos hoy en Iglesia Noticia la actualidad internacional con una buena noticia: la liberación en Maragüey, en Filipinas, del padre Teresito Suganov, un sacerdote católico secuestrado hace casi 4 meses por partidarios del grupo yihadista Estado Islámico. Mientras tanto, en México, los obispos han expresado su dolor y su cercanía a los afectados y las víctimas del terremoto del pasado martes, al tiempo que invitan a la solidaridad con los hermanos que padecen estas calamidades. Por su parte, desde España, el presidente de la Conferencia Episcopal, el cardenal Blázquez, también envió un telegrama de solidaridad con el pueblo mexicano en estos difíciles momentos. Y a México ha enviado el Papa Francisco $150.000 de ayuda a las poblaciones afectadas y tuvo además un recuerdo especial en la audiencia del miércoles. En este momento de dolor quiero manifestar mi cercanía y oración a toda la querida población mexicana. Elevemos todos juntos nuestra plegaria a Dios para que acoja en su seno a los que han perdido la vida, conforte a los heridos, sus familiares y a todos los damnificados. Pidamos también por todo el personal de servicio y de socorro que prestan su ayuda a todas las personas afectadas. El viernes el Papa recibió en audiencia a los delegados y responsables de la Pastoral de Migraciones de las Conferencias Episcopales de Europa, a los que habló una vez más de los retos en la acogida e integración de los migrantes y refugiados en el continente. Corresponsal de COPE en Roma y el Vaticano, Eva Fernández, buenos días. Buenos días. Siempre hay gran expectación por este encuentro con el Papa, que supone el broche final a la reunión anual que mantienen con los responsables de la sección de migrantes y refugiados del Dicasterio para la Promoción del Desarrollo Humano Integral. En esta ocasión, por parte de España, han asistido el obispo de Astorga y presidente de la Comisión Episcopal de Migraciones, Juan Antonio Menéndez, el director del secretariado de esta comisión, José Luis Pinilla, y el vicario de pastoral de la diócesis de Burgos, José Luis Lastra. Durante su discurso, el Papa Francisco fue muy claro a la hora de mostrar su preocupación por la forma en la que Europa está respondiendo a la crisis migratoria. Non vi nascondo
No escondo mi preocupación ante los signos de intolerancia, discriminación y xenofobia que se encuentran en diversas regiones de Europa. Con frecuencia, esas expresiones están motivadas por la desconfianza y el temor al otro, al diferente, al extranjero. Me preocupa todavía más la triste constatación de que nuestras comunidades católicas en Europa no están exentas de estas reacciones de defensa y rechazo, justificadas por un mal extendido deber moral de conservar la identidad cultural y religiosa. Por todo ello, el Papa les ha animado a mostrar el amor materno de la Iglesia hacia todos los inmigrantes y refugiados y ha agradecido a todos los directores de la Pastoral de Migrantes el empeño puesto en estos últimos años en favor de todos los que están llamando a las puertas de Europa en busca de un lugar más seguro y de una vida más digna. Esta semana se ha presentado en el Vaticano el 5º Congreso Mundial del Apostolado del Mar, que se celebrará en Taiwán del 1 al 7 de octubre, organizado por el Dicasterio para el Desarrollo Humano Integral. En esta ocasión analizará la trata de personas, los pescadores que son explotados y trabajan en condiciones infrahumanas. Además, esta semana se ha publicado un motu propio del Papa Francisco por el que se crea el Pontificio Instituto Teológico Juan Pablo II para estudios sobre el matrimonio y de la familia. Además, el Papa ha recibido a los miembros de la Pontificia Comisión para la Tutela de Menores. Cuéntanos, Eva. Sí, la Fundación Pontificia Gravissimum Educationis, instituida por el Papa Francisco el 28 de octubre de 2015, ha presentado este documento que va a tener una difusión mundial y que como punto de partida recuerda que hace 50 años, gracias a la encíclica Populorum Progressio, la Iglesia subrayaba la importancia de trabajar por la paz, la justicia y la solidaridad con una visión que supiera comprender el horizonte mundial de las opciones sociales. Asegura el texto que nadie puede sentirse seguro en un mundo donde existe sufrimiento o miseria. Por lo tanto, los contenidos de este humanismo solidario tienen necesidad de ser vividos y transmitidos en un mundo marcado por múltiples diferencias culturales. Para hacer posible este proceso, como afirma el Papa Francisco en la encíclica Laudato Si, es necesario tener presente que los modelos de pensamiento influyen realmente sobre los comportamientos. A lo largo del documento se confirma que la educación será ineficaz y sus esfuerzos resultarán estériles si no se preocupa además por difundir un nuevo modelo respecto al ser humano, a la vida, a la sociedad y a las relaciones con la naturaleza. Y nos detenemos por último en la presentación de la Fundación Pontificia Gravissimum Educationis y del documento Educar el humanismo solidario para construir una civilización del amor a 50 años de la Populorum Progressio, que contiene este documento las líneas generales de educación al humanismo solidario. Un documento que será enviado a las conferencias episcopales, escuelas y universidades católicas de todo el mundo. Sí, en cierta forma, lo que el Papa ha realizado a través de este motu propio ha sido refundar el organismo académico que Juan Pablo II creó en 1981 para estudiar cuestiones relativas al matrimonio y la familia. Con esta decisión, Francisco da continuidad, relevancia y actualidad a uno de los proyectos más importantes que emprendió San Juan Pablo II. A partir de este momento, el Instituto Teológico seguirá ocupándose de mantener vivo el propósito fundacional, pero a la vez le da más poder y autonomía institucional. No depende de la Universidad Lateranense de Roma y podrá otorgar sus propios títulos académicos, por lo que sin duda sus estudios gozarán de mayor difusión y prestigio. Además, el Papa Francisco desea que se profundice aún más en cuestiones relativas al matrimonio y la familia, especialmente desde la perspectiva pastoral de la Amoris Laetitia. Y tal como decíais, efectivamente el Papa se ha reunido con los miembros de la comisión que él mismo creó hace más de 3 años para concienciar a las diócesis sobre la magnitud del problema de la pederastia y de los abusos a menores. In questo momento il problema è grave e non solo è grave il problema, è grave che alcuni non hanno preso coscienza. Han tomado conciencia del problema, por eso considero que los casos de pederastia deben tratarse dentro de doctrina de la fe para que todo el mundo asuma la problemática. Una vez más, Francisco, en un discurso improvisado, se mostró muy duro ante los casos de religiosos o sacerdotes culpables de pedofilia. Admitió que la Iglesia ha tomado conciencia del problema demasiado tarde y aseguró que la persona que ha cometido abusos está enferma y, aunque se arrepienta, tiene muchas posibilidades de recaer. En este sentido, aseguró que por el momento la Congregación para la Doctrina de la Fe continuará haciéndose cargo de las denuncias que llegan y que se continúa
contratará a más personal para acelerar los procesos. Y en Iglesia Noticias, sobre las últimas noticias del caso de la joven Emanuela Orlandi, el comentario desde Roma de Antonio Pelayo. Buenos días. Buenos días. Algunos periodistas italianos se han especializado en publicar noticias sobre los escándalos reales o ficticios del Vaticano. Uno de ellos acaba de lanzar a la calle un libro sobre el caso Orlandi, la misteriosa desaparición el 22 de junio de 1983 de Emanuela Orlandi, hija de un funcionario vaticano y de la que no se han vuelto a tener noticias fidedignas. La perla del libro es un documento presuntamente firmado por el entonces presidente del APSA, Administración del Patrimonio de la Sede Apostólica, el cardenal Lorenzo Antonetti, ya fallecido, en el que se recogen todos los gastos que habría afrontado el Vaticano para gestionar tal misterioso asunto. La reacción de la Santa Sede ha sido esta vez más contundente de lo habitual. Se trata, dijo el portavoz Greg Burke, de un documento falso y ridículo, añadiendo que todas las informaciones contenidas en sus páginas son falsas y no tienen algún fundamento. Esa es la opinión casi unánime de todos los que han estudiado este asunto. Pero si el documento es falso, podemos preguntarnos quién tiene interés en desacreditar a la Santa Sede y en este caso concreto reavivar el dolor de la familia Orlandi. No caigamos en la fácil tentación de imaginar un complot movido por manos misteriosas que quieran dañar a la Iglesia. Yo más bien me inclinaría a pensar que algunos de mis colegas son demasiado proclives a un vedetismo que además les proporciona no pocas ganancias, y no excluyo que algún eclesiástico sin escrúpulos y frustrado en sus aspiraciones de poder les faciliten la labor. Hay historias muy recientes que lo demuestran. En ambos casos es una realidad bien triste, pero no nueva. Desde Roma les ha hablado Antonio Pelayo. Gracias, Antonio. Pues nos vamos ahora hasta Tierra Santa porque una empresa de la localidad toledana de Pantoja ha participado en los trabajos de restauración del Santo Sepulcro de Jerusalén. Cope Toledo, Cristóbal Cabezas. Durante 10 meses se han llevado a cabo importantes obras de restauración de la Basílica del Santo Sepulcro en las que ha intervenido La Paloma Cerámicas, una importante compañía del sector de la cerámica industrial ubicada en Pantoja. Francisco Rodríguez es su director gerente. Principalmente lo que hemos rehabilitado es la cúpula del Gólgota, la cúpula del Calvario, el punto donde estuvo clavada la cruz de Jesucristo. Fue construido sobre el siglo IV y para nosotros pues un orgullo total para nuestra empresa haber contribuido a esta rehabilitación. Para recrear el aspecto de los ladrillos necesarios para dicha restauración, desde Jerusalén enviaron a la empresa trozos del ladrillo original a fin de fabricar uno de similares características. Este era el reto. Propusimos nuestro ladrillo. El reto era pues conseguir un ladrillo lo más parecido al existente, tanto en color, en textura, aparte de que había que hacer como 20 formas distintas, ¿no? para conseguir el reto, que era replicar la cúpula existente. Y tras el éxito de ese trabajo, la compañía toledana ha considerado oportuno la fabricación de una nueva línea de ladrillos con semejantes prestaciones y acabado, denominada Ladrillos Jerusalén. Y desde Jerusalén precisamente nos llega una noticia musical con el corresponsal de COPE, Daniel Blumenthal. Desde este domingo y hasta el próximo 27 de octubre se celebra por cuarto año consecutivo el concierto estival de órgano de Terra Sancta en Israel, Jordania y Palestina. El Festival de Órgano Terra Sancta es un evento musical internacional y una actividad cultural promovida por los franciscanos de la Custodia de Tierra Santa en sus lugares de destino. El prolongado evento presenta ante el público en general la armonía de los órganos de tubo, instrumento que de no ser así estaría prácticamente restringido a quienes asisten a las iglesias. Este año el festival es parte de las celebraciones del 80 aniversario de la llegada de los franciscanos a Tierra Santa. Los organistas que participan son renombrados intérpretes internacionales y entre ellos se cuenta el italiano Adriano Falizioni, organista principal de la Catedral Metropolitana San Lorenzo de Perugia, y Roberto Kovacs de Hungría, principal organista de la Orquesta Sinfónica de Viena y de la Orquesta Filarmónica de la misma ciudad. Así terminamos el informativo Iglesia Noticia de este domingo, 24 de septiembre de 2017, fiesta de la Virgen de la Merced. Felicidades a todas las Mercedes. Llega ya la última hora de la actualidad en España y el mundo y después la Santa Misa. Hasta el próximo domingo, un saludo de Faustino Catalina.